Muy buenos días, jóvenes, nuevamente con el tema. Hoy vamos a hablar sobre la fecundación, que es el siguiente tema después que hemos desarrollado el desarrollo de cómo se lleva a cabo la espermatogénesis y la ovogénesis, de igual manera de cómo están constituidos los órganos tanto masculinos como femeninos. Ya con todos esos elementos vamos a poder analizar qué es lo que sucede en el momento que tanto los gametos masculinos como el femenino pueden unirse para dar origen a nueva vida en el ser humano. Entonces, lo primero que tenemos que recordar de estos aspectos prácticamente de la fecundación es la unión de los pronúcleos. Recordemos que en los gametos lo que se está formando en las gónadas tanto masculinas como femeninas son células que tengan solo un juego de cromosomas y le dimos el nombre de células de tipo haploides, ¿verdad? Entonces estas células haploides, dentro de todo su proceso de formación, van a dar origen a una nueva célula, que va a ser una célula diploide, y a esa célula diploide le vamos a dar el nombre de cigoto y va a ser el inicio de la nueva vida que vamos a estudiar. Para esto tenemos que recordarnos que dentro de los órganos masculinos el espermatozoide adquirió su capacitación, su maduración, su movilización, todas las condiciones adecuadas para poder adecuarse a un medio y poder funcionar. Entonces, nuevamente después de que en el hombre se produce la eyaculación y secreta todo el material espermático en el conducto vaginal de la mujer, vamos a observar nosotros cómo estas células de tipo haploides van a empezar a migrar hacia el área donde se localiza el óvulo, pero para eso necesitan tener una capacitación, y esa capacitación no va a ser más que el proceso en el cual el espermatozoide puede sobrevivir dentro de un medio ácido, dentro del conducto vaginal. Pero también recordemos que gracias al estado de fertilidad, cuando la mujer está en un periodo de ovulación, hay un proceso de secreción, y eso también neutraliza un poco la acidificación del conducto vaginal, no digamos así, de la cavidad uterina. De tal forma que el espermatozoide se capacita dentro de este medio, pero al mismo tiempo también el vientre, la parte de órgano femenino, se acondiciona en el momento idóneo para la fecundación, de tal forma que ambos componentes están funcionando para poder llevar a cabo al finalizar lo que nosotros conocemos como fecundación dentro de este proceso. Entonces, este es el primer paso que se está dando. El siguiente paso no va a ser más que cuando ya a través de quimiorreceptores, que las células de la granulosa, en este caso estas células que están rodeando el ovocito en su estado, secretan ciertos quimiorreceptores que atraen a los espermatozoides hacia el sitio de acción. En el momento que los espermatozoides llegan al sitio de acción a nivel de lo que es el acrosoma, nosotros vamos a observar que se va a llevar un proceso que le vamos a dar el nombre de denudación, y esto se debe prácticamente a que todos los espermatozoides que llegan a esta zona, como podemos observar en esta imagen, secretarán una enzima llamada hialuronidasa. Esta hialuronidasa va a secretar y va a permitir la separación de las células de la corona radiata dentro del ovocito, o sea, se van a separar y se va a liberar todas estas células. A ese proceso lo vamos a conocer como denudación, permitiéndole a los espermatozoides poder ingresar a la zona o a la membrana pelúcida, en este caso, que será el siguiente paso importante para lograr una buena fecundación. De tal manera que va a seguir liberando una gran cantidad de enzimas, pero una de las más importantes después de que ya no existe la corona radiata es la liberación de acrosina, y esta acrosina va a permitir facilitarle, gracias a su reacción enzimática, poder penetrar hasta este nivel y poder lograr alcanzar la membrana celular del ovocito. Entonces, a este proceso
se va a llevar a cabo solo mediante un proceso de reconocimiento, ¿verdad? Entonces, en el proceso de reconocimiento vamos a lograr alcanzar este proceso. Entonces, ya reconocida, entonces el proceso de penetración, las enzimas permiten ese ingreso para lograr llegar hasta la membrana celular. Gracias a la crosina nuevamente, esta crosina ¿cómo se llama? Va a permitir romper muchos de los materiales proteolíticos que existen en esta zona pelúcida. Luego vamos a observar una siguiente etapa, que es la fusión. Ya reconocido el espermatozoide como parte del humano como tal, va a llevarse a cabo un proceso de fusión. Entonces, las membranas citoplásmicas van a permitir una apertura y una fusión para que el espermatozoide pueda ingresar al interior del citoplasma del ovocito. Entonces, esto es lo que vamos a conocer como la fusión, de tal manera que el espermatozoide, un espermatozoide nada más, logrará ingresar hasta el interior del citoplasma de la célula, logrando de esa forma continuar con el proceso de fecundación. En este mismo momento, las membranas logran crear un proceso llamado el bloqueo de la polispermia. Este bloqueo de la polispermia consiste en separar el resto de espermatozoides, creando una reacción química, endureciendo un poco la zona o la membrana pelúcida, ya no permitiendo la penetración de más espermatozoides en su interior. De tal manera que el espermatozoide va a ingresar y va a liberar su pronúcleo masculino. Recordemos que este pronúcleo contiene una cantidad de 23 cromosomas. Uno de esos cromosomas va a ser el cromosoma sexual. Y el pronúcleo femenino, que está esperando prácticamente recombinarse toda esa materia, toda esa información genética en el interior para poder iniciar la formación de una nueva célula, una célula diploide en este caso. La reactivación al ingresar el pronúcleo masculino estimula al ovocito terminar la etapa de división celular, la última etapa de la división meiótica, de la meiosis, liberando su pronúcleo, ¿cómo se llama? Su cuerpo polar. Su cuerpo polar, el resto del material es liberado en este momento, concluyendo con esa etapa de la división meiótica en el ovocito, ¿verdad? Entonces, ya en este momento solo vamos a tener el material genético, las membranas nucleares van a desaparecer para que exista una mezcla del material cromosómico en este caso. Nuevamente, en el momento que este material cromosómico se mezcle y se unifique, le vamos a reconocer a este proceso como anfimixis o singagmia, que prácticamente nos va a definir lo que conocemos nosotros como el genotipo y el fenotipo, que va a caracterizar prácticamente a este ser. Habíamos comentado que aquí había un cromosoma sexual. Si en este caso el cromosoma sexual que envía el espermatozoide es un cromosoma X, recuérdense que el pronúcleo femenino va a tener un cromosoma sexual X, entonces aquí tendríamos prácticamente ya una célula con su completo, el juego de cromosomas, una célula diploide que prácticamente corresponderá a XX, lo cual dará la formación de una mujer. Pero si el espermatozoide en este caso envía un cromosoma Y, aquí tendríamos nosotros la formación de un hombre, ¿verdad? Y como analizamos prácticamente al inicio de las gónadas masculinas, cómo se llevó a cabo el proceso de diferenciación de las diferentes gónadas a través de la inhibición de los conductos de Müller y estimulando los conductos de Wolff a este caso, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí ya tenemos nosotros nuestro material genético, y a aquí ya tenemos la recombinación de todo el cruzamiento genético y cromosómico a este nivel, y tenemos una nueva célula. Una célula que le vamos el nombre de cigoto, es una célula completa nuevamente, una célula diploide. En este mismo proceso aumentará nuevamente el material genético, para iniciar ahora otro proceso, ya como huevo, como cigoto,
iniciará el proceso de divisiones celulares. Pero hay algo bien interesante que vamos a comentar, y es que en el momento que ese proceso de división celular vaya a comenzar, esta zona o esta membrana pelúcida no se va a modificar, ¿verdad? Entonces va a permanecer el tamaño del huevo durante varios días de igual magnitud, ¿verdad? Las primeras células que nosotros a partir del cigoto que vamos a observar que se empiezan a formar, le vamos a dar el nombre de blastómeras. Entonces las primeras células después del cigoto son las blastómeras y van a dividirse en una forma geométrica en 2, en 4, en 8, 16 y así sucesivamente. Cuando llega a un total entre 16 y 32 células, le vamos al nombre de mórula. Aquí las células, si ustedes pueden observar esta ilustración y esta ilustración, el tamaño de lo que es la estructura inicial es idénticamente, ¿verdad? Es del mismo tamaño. Pero aquí hay muchas más células. De hecho, aquí empiezan a diferenciarse células que se encuentran adentro y células que están en el exterior. Entonces, esta estructura que le vamos al nombre de mórula, más o menos se está formando en el tercer día después de la fecundación. Entonces este está migrando y está casi llegando ya a la cavidad uterina, donde va a iniciar prácticamente un proceso de implantación. Este proceso en el cual las células empiezan a dividirse de una forma rápida y geométrica le vamos al nombre de segmentación. Entonces aquí tenemos la segmentación, pero en el momento que empieza a hacer una formación de cavidades en su interior le vamos al nombre de cavitación. Y el proceso del que se va a desplazar desde las trompas de falopio y va a pasar por todos los oviductos hasta llegar a la cavidad uterina, le vamos al nombre de migración. Entonces hay tres procesos: la segmentación, la cavitación y la migración que se va definiendo. Entonces este grupo de células se van a condensar y se van a como a aplanar prácticamente para que existan más células dentro de esa pequeña esfera o conjunto de células bien acopladas, ¿verdad? Entonces se van a mantener prácticamente hasta que empieza a hacer una división, una separación, ya que las células externas en este caso empiezan a dividirse o a un proceso de mitosis más acelerado, ¿verdad? Entonces ese proceso empieza a haber una separación. Y a este proceso, cuando empieza a observarse en una cámara, aquí esto está lleno de líquido, y a esto le vamos el nombre de blastocisto temprano, que es aproximadamente en el 5.º día de la vida gestacional. Entonces, en este momento ya llegó a la cavidad uterina y está bañándose dentro de un lecho de secreción nutritiva del endometrio funcional que hemos estudiado. Entonces, luego va a seguir dividiéndose y ya va a hacer una diferenciación entre las células externas y las células internas. A las células externas le vamos al nombre de trofoblasto y a las células internas le vamos al nombre de macizo celular interno o embrioblasto. Vale la pena comentar que en este momento la membrana pelúcida ya desaparece, es degradada, es fagocitada completamente, y eso le permite prácticamente al blastocisto ya poder extenderse bien. Entonces, en la etapa final, en el 7.º día, va el blastocisto ya a ser bien diferenciado y el grupo de células a este nivel está ingresando al endometrio, sumergirse adentro del endometrio para iniciar el proceso de implantación, que más o menos comenzará en el 6.º día y va a ir finalizando como en el 10.º día. Entonces ahí va llevándose a cabo la proyección. Vamos a comentar que este trofoblasto que nosotros vemos acá, que es el grupo de células que forma una esfera grande en el exterior, separando por un grupo de células internas. Esta va a ser donde se va a llevar a cabo la formación del futuro ser humano. Esto trofoblasto nos va a servir como el proceso de cubrimiento, pero también para iniciar la formación de la placenta. Entonces vamos a tener una etapa, un proceso de implantación, y esta capa va a tener dos.
una más interna que le vamos a dar el nombre de citotrofoblasto y una más externa que le vamos a dar el nombre de sincitotrofoblasto, y va a empezar a formar prolongaciones dando origen a las vellosidades coriónicas y va a formar vellosidades primarias, más ramificaciones secundarias, terciarias, hasta que forma todo el complemento de la placenta. Aquí vemos un video cómo se libera el óvulo de la ovulación, las fibras atrapan al óvulo registrado ya la fecundación en su primera semana de vida. Entonces, desde el momento de la fecundación hasta el momento de la implantación, prácticamente aquí se llevó a cabo la primera semana de vida gestacional. En este momento todavía la mujer no se ha dado cuenta que está como embarazada, no está, está en estado de gestación, porque de acuerdo al ciclo endometrial nosotros estamos hablando de una fecundación que está haciendo prácticamente en el día 14 del ciclo, llevándose a cabo en sus diferentes días. En el momento de la fecundación prácticamente van a pasar 24 horas para que se llegue a formar el cigoto, ¿verdad? Entonces el cigoto va a llevar un proceso de varias divisiones hasta dar origen a la mórula, que va a ser como en el día cuarto, y el blastocisto temprano prácticamente en el día quinto. En el sexto inicia el proceso de implantación, hasta el 10º llega prácticamente como blastocisto tardío en el 7º día. Entonces aquí vamos a iniciar la implantación del embrión y van a empezar a formarse sus vellosidades. Este proceso le llevó una semana básicamente, y si estuviéramos con el ciclo endometrial estaríamos hablando del día 21, 20, 21, 22, en esos días aproximadamente. Recordemos que el ovocito va a durar prácticamente 24 horas para tener la vitalidad de poder ser fecundo, ¿verdad? Este es un proceso normal, ¿verdad? Dentro de lo que es la fecundación de un nuevo ser. Entonces aquí van a ver ya la diferencia del macizo celular externo, que es el trofoblasto, y el macizo celular interno, que va a dar origen al embrión. Este proceso desde la fecundación, ¿verdad?, que es la parte de fecundación, hasta llegar a la implantación, aquí comenzará el periodo preembrionario. Vamos a darle el nombre de preembrionario porque todavía no se ha definido. Van a empezar a formarse las láminas germinales, que son 3 básicamente, y en el proceso de la formación de las láminas germinales estaremos hablando nosotros de este periodo preembrionario para dar paso en la 4ª semana al periodo embrionario. De la 4ª semana a la 8ª semana estaremos hablando nosotros del periodo embrionario, en el cual se dará inicio a la formación de todos los órganos que corresponden al futuro ser vivo. A partir de la 9ª semana en adelante habrán cambios, pero ya serán ya más de desarrollo y de crecimiento, y iniciaremos el periodo fetal hasta alcanzar las 38 semanas de gestación. En el momento que es liberado
es el nacimiento, y entonces ya estaremos hablando nosotros de un recién nacido. Entonces, esto es lo que vamos a platicar en el resto de estas clases. Aquí tenemos las primeras blastómeras, cómo se pueden observar a través de una microscopía electrónica. Aquí tenemos nosotros nuevamente lo que es nuestro diagrama del ciclo endometrial, iniciando con la menstruación, que sería el inicio del periodo, y que este periodo puede durar entre 3 y 4 días. Después de este tiempo, recordemos nuevamente para recapitular, el proceso de la proliferación del endometrio funcional empieza a crecer, empiezan a crecer las células ensortijadas y a formarse las glándulas endometriales hasta alcanzar prácticamente el periodo de madurez. En el momento del periodo de madurez es cuando se lleva a cabo el proceso de la liberación del óvulo maduro para convertirse en el ovocito que es atrapado en la fibra para ser fecundo. En ese mismo momento el endometrio, gracias al cuerpo amarillo, empieza su proceso de secreción, que vemos que las glándulas endometriales tienen forma de dientes de serrucho, ¿verdad? Entre más días pasan, pues la actividad de secreción aumenta. Este cuerpo amarillo empieza a producir una hormona llamada progesterona. Esta progesterona permite el sostén del endometrio funcional. Después de este periodo de tiempo lleva a cabo la fecundación. Estamos hablando prácticamente acá llegará el embrión, y más o menos pasado el día 28, ¿verdad?, se llevará a cabo la implantación. Ya se van a observar los 3 discos o los 2 discos germinales, depende del tiempo, ¿verdad?, que lleve. Entonces, el cuerpo amarillo se va a sostener por la estimulación de hormonas gonadotropinas coriónicas que se empiezan a liberar de las células, y eso estimula el sostén de la progesterona, que más adelante va a permanecer durante mucho tiempo. Aquí en esta otra podemos entonces ya ir diferenciando nosotros una de las características que en los primeros días de la primera semana, lo que vamos a observar es una gran cantidad de mitosis. Recuérdense que acá ya nuevamente empezamos a hablar de mitosis, o sea, de células diploides que se empiezan a dividir en 2, en 4, en 6 nuevamente. Entonces aquí prácticamente con todo su material genético. Todas las células son células indiferenciadas, todavía no se sabe qué tipo de células van a dar origen. Entonces, conforme van avanzando, se van combinando y se van empezando a diferenciar. Entonces, cuando empieza a formarse la cavidad interna, aquí empieza la primera diferencia de entre un grupo de células que quedó adentro, que va a formar el embrión, y otro grupo de células que quedan afuera y que va a formar la placenta y las membranas que van a proteger a este embrión. Entonces es así como empezamos nosotros nuestra primera semana, y va a ir concluyendo prácticamente con la presencia del macizo celular, ¿verdad?, y las células trofoblásticas. Aquí se ve en plano, pero nosotros tratemos de imaginarnos una esfera cortada a la mitad donde podemos ver el grupo de células. Las células internas son más oscuras, mientras que las células externas son más claras. Estas tienen mucha más velocidad en el proceso de división. Estas son más lentas y empiezan a organizarse, y de esta forma empiezan a formar el primer disco. El grupo de células empieza a dar orientación al primer disco, que le vamos al nombre de hipoblasto. Entonces ahí tendríamos nosotros nuestro primer disco germinal, el hipoblasto, que corresponderá más adelante, se va a diferenciar de los otros 3 y le vamos al nombre de endodermo. Entonces el hipoblasto va a ser nuestro primer disco que se va a empezar a formar, y con la diferenciación de células, porque aquí estas células apenas empiezan a diferenciar, ya daremos inicios al ectodermo, al endodermo y al mesodermo. En la segunda semana de vida embrionaria vamos a observar cómo se empieza a diferenciar el segundo disco, que es lo que nos trae a esta clase, ¿verdad? Cómo a través de ese macizo celular que queda abajo, que dio origen al hipoblasto en su parte primitiva, que es el endodermo, ahora dará inicio a la formación del epiblasto, y vamos a observarlo como un disco plano. El primero corresponderá a células cúbicas, pero el segundo corresponde a células cilíndricas.
células cilíndricas, o sea, es un disco más grueso en realidad, y que esto va a determinar y el inicio de las primeras estructuras, como por ejemplo la cavidad amniótica. En el disco epiblástico se va a empezar a observar la formación de una cavidad, eh, y que ahí se va a empezar a llenar de líquido y que le vamos el nombre de líquido amniótico, mientras que en el hipoblastos también se va a dar la formación de una bolsa grande que le vamos a el nombre de saco vitelino. Entonces estas dos cavidades darán inicio a las primeras estructuras en aparecer. El trofoblasto como tal, ya habíamos comentado, está sumergido en el endometrio y es el que va a dar sustento, va a formar sus vellosidades y va a crear su red capilar, que le va a permitir alimentarse con la red capilar de los endometrios. Entonces va a permitir un paso de nutrientes a través de los capilares endometriales y a través de los capilares del trofoblasto, de las microvellosidades de la placenta, y a esto le vamos a el nombre de barrera hematoplacentaria. Esa barrera hematoplacentaria va a filtrar los nutrientes y va a seleccionar qué productos ingresan al torrente circulatorio del futuro embrión. No así aquellas sustancias que puedan ser tóxicas y puedan ser dañinas. Pero hay estructuras que por el tamaño molecular que tienen pueden pasar y pueden hacer daño en el proceso de la formación. Por eso que en estas primeras semanas del desarrollo es importante que la futura madre se cuide mucho. En este caso ya vemos nosotros cómo todas las vellosidades están acá. Son todos los capilares endometriales, aquí están las glándulas endometriales, este es el endometrio del útero y aquí podemos ver nosotros en amarillo representando el hipoblasto y en azul con células cilíndricas representando a el epiblasto. Aquí la cavidad amniótica empieza a desarrollarse y aquí se va a empezar a formar el saco vitelino, que va a iniciar como ¿cómo se llama? El saco umbilical al principio primario, ¿verdad? Aquí podemos observar otro dibujo donde ya se empieza a diferenciar algo bien importante, las cavidades. Lo que es el saco vitelino crece más, se va a condensar conforme va desarrollándose la estructura. Recordemos que este saco vitelino va a quedar conectado directamente con el endodermo. En este caso, en el hipoblasto ahorita todavía no se ha diferenciado, hasta que se forme el tercer disco ya le vamos al nombre de endodermo. Entonces este saco va a permitir tener una comunicación directa y aquí se va a empezar a formar todo lo que corresponderá al cordón, al futuro cordón umbilical en este caso. Entonces ahí estaremos dando inicio. Siempre hablando de la segunda semana, entonces la vamos a diferenciar porque es el periodo bilaminar, donde existen las dos láminas, ¿verdad? El epiblasto y el hipoblasto. Entonces vemos que existen algunas cavidades, las cavidades amnióticas y las cavidades, ¿cómo se llama?, de saco vitelino. Hay algo bien importante. Fíjense que en esta primera lámina, en el hipoblasto, que era un disco de células cúbicas, este disco de células cúbicas tiene la característica de que en sus extremos va a crecer las células. Y estas células se van a volver células cilíndricas específicamente en estas zonas, tanto en lo que corresponde a la placa procordal. Entonces la placa procordal es la que va a dar origen más adelante a la membrana bucofaringe, que es el futuro del aparato estomatognático o a la cavidad bucal. Entonces este es el primer bosquejo que nosotros vamos a empezar. Al fusionarse se va a ver una pequeña elevación en las células del epiblasto elevándose, pero no solo sino que va a aparecer también la línea primitiva. La línea primitiva, que es un movimiento de células que se van a ver movilizándose en la parte media del centro del disco, y ese movimiento de células es el inicio también del proceso que le vamos a dar el nombre de gastrulación. En el momento que estas células se empiezan a definir por el movimiento que tienen, dará origen a la formación del nodo primitivo, que es como una elevación que más adelante va a sufrir una invaginación rompiendo en el centro, en la parte central, va a romper y va a formar una fosa que va a comunicar
entre el epiblasto con el hipoblasto. Entonces ese va a ser nuestras primeras estructuras de embosquejo. Más o menos finalizando la tercera semana, iniciando la tercera semana, va a empezar a formarse ese trofoblasto, y que va a dar origen prácticamente a través de esas líneas primitivas la migración de células epiblásticas que se van a meter en esa fosa y que van a dar origen a un tercer disco, al disco mesodérmico. Entonces el mesodermo va a quedar en el centro y va a haber un movimiento de células que se van a desplazar en toda la dirección longitudinal para cubrir el extremo cefalocaudal del disco. Vale la pena comentar que la placa procaudal nos está dando el inicio para que nosotros empecemos a identificar la parte cefálica de este sistema que se está empezando a formar. Luego de que se ha desplazado como un cordón en toda la parte central, empieza a crecer en sus extremos laterales el disco hasta llenar completamente los bordes de los dos discos anteriores. Esto permitirá la formación del tercer disco germinal, que le vamos a dar el nombre de mesodermo. Entonces, en este momento que el mesodermo se forma, las células de las tres capas germinales permiten crear un proceso de diferenciación, y ahorita en este momento nosotros podemos hablar de una vida trilaminar con la diferenciación ya de los tres discos germinales, que van a ser el ectodermo, que va a ser el endodermo y que va a ser el mesodermo. Entonces ahí tenemos nosotros prácticamente ya constituidas todas nuestras estructuras, nuestros tres discos germinales. A partir de esos tres discos germinales, todas las estructuras que nosotros podamos estudiar en el cuerpo tienen origen de uno de esos discos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vamos a ver que del ectodermo es donde se va a originar la epidermis, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, los oídos, los ojos, algunas crestas neurales que vamos a irlas estudiando progresivamente. En el mesodermo va a dar origen al músculo, al esqueleto, a todo lo que es la sangre, a los vasos sanguíneos, a los músculos lisos de todas las vísceras. Vamos a darnos cuenta que ahí también se van a formar prácticamente los senos de las cavidades, tanto pleurales como peritoneales, del sistema de reproducción, también el sistema cardiovascular, las extremidades, tanto superiores como inferiores, toda la parte de sostén de la cabeza, huesos, músculos, etcétera. Vamos a hablar de todos los tendones, todos los ligamentos, la dermis. Todos esos componentes van a estar conformados prácticamente del origen mesodérmico, y el endodermo prácticamente formación de los epitelios de las vías respiratorias, de las vías digestivas, de las glándulas tanto hepáticas, pancreáticas y otros órganos que son vitales en el proceso de formación. Entonces ahí podemos ver nosotros. En este pequeño esquema dentro de la tercera, aquí nos está enseñando a nosotros el primer bosquejo que se empezó a formar, lo que es la membrana fucofaríngea o placa procordal, ¿verdad? Empieza con placa procordal y más adelante ya se desarrolla y se forma membrana que se romperá o se comunicará en la cuarta semana de la vida embrionaria. Vamos a ver más adelante cómo pasa eso. Y aquí tenemos la línea primitiva que empieza a formarse como un movimiento de células que habíamos comentado, y la formación del nodo primitivo. Este nodo primitivo más adelante se rompe y forma la fosa primitiva, que permite la migración de células del epiblasto para migrar y separar los dos. Pero hay dos sitios importantes que vale la pena comentar. Se recuerdan que les había comentado que las células del hipoblasto crecían, eran células cúbicas, pero uno de sus extremos crecía y se fusionaba con la célula del epiblasto. Es esta zona de acá donde está la placa procordal. Entonces esa región donde se fusiona es el único lugar donde el disco mesodérmico no va a poder separarlos, porque va a crear un sistema de comunicación desde la parte externa hasta la parte interna de lo que nosotros vamos a estudiar como el intestino primitivo. Y de igual forma en el extremo opuesto vamos a formar otra placa que más adelante va a aparecer, que es la placa cloacal.
esta placa cloacal también se va a formar por fusión de las células también del hipoblasto, que se va a fusionar con la del epiblasto, y tampoco el sistema mesodérmico podrá separar, y al romperse formará la estructura del ano, que permitirá prácticamente la conducción para formar la salida de todo el material que ya no se utiliza cuando ya el ser humano está bien formado. Entonces aquí tenemos nuestros primeros discos germinales. Esta es una vista de superior, abajo estaría el disco, el hipoblasto, y en medio estaría ya conformándose el tercer disco germinal. Después de esta línea primitiva y de esos, empieza el ectodermo, ahora ya como ectodermo, a tener un plegamiento, entonces que empieza a delimitar y a formar lo que nosotros conocemos como el surco neural. Este surco neural entonces empieza, y aquí empieza a definir la parte cefalocaudal. Todo el crecimiento del tubo va a ser cefalocaudal, empieza a invaginarse hacia el interior, creando un proceso como de un pliegue hacia adentro, y que conforme avanzan los días se va prácticamente uniendo esta estructura. Esto está sucediendo, estas son las partes anteriores que se van ensanchando en la parte anterior. Los pliegues neurales empiezan a ensanchar y a crecer para formar lo que corresponderá al encéfalo, ¿verdad? Entonces este va a ser el inicio, ahorita es un surco, dará inicio a la formación del tubo neural. En el mesodermo en este momento también se empieza a formar las estructuras de las somitas, que empezarán a aparecer también en la parte superior, iniciando con la formación de las somitas occipitales. Luego empezarán a aparecer las somitas cervicales, las dorsales, las lumbares, las sacras, y al final las coxíqueas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cómo se está formando por una parte las estructuras del tubo neural, que vamos a verlo más adelante, y aquí podemos tener un esquema así de un corte transverso, como se observa el surco que está migrando. También vale la pena comentar la notocorda. La notocorda, aparte, aquí van a estar formándose las somitas en estos extremos de acá, las somitas, y van a ir creciendo. ¿Qué sucede con el ectodermo? El ectodermo empieza a haber un crecimiento de células, sus células empiezan a crecer como que fueran dos montañas en los extremos, entonces son abultamientos. Esto dará origen a la escotadura de lo que corresponde el surco neural. Y aquí el mesodermo formó un cordón macizo que le vamos el nombre de notocorda, donde sentará prácticamente al tubo neural, y que dará inicio a la formación de lo que va a ser el cuerpo vertebral. Todos los cuerpos vertebrales empiezan a formarse a este nivel, y las somitas que están acá en este nivel empezarán a dar origen también al resto del cuerpo vertebral, o sea, de la estructura ósea, y también de los arcos costales, dependiendo del lugar en el que se encuentre. Entonces vamos a hablar nosotros que las somitas se van a dividir en tres secciones, lo que son la parte esclerotómica, la parte miotómica y la parte dermatómica. Cuando hablamos de la sección esclerotómica, estamos hablando nosotros básicamente de que dará origen a todo lo que son cartílagos, huesos, todas estas estructuras que formarán prácticamente todo el esqueleto del futuro ser humano. La parte miotómica dará origen prácticamente todo el músculo, lo que va a ir rellenando prácticamente, o revistiendo, mejor dicho, revistiendo toda la estructura muscular, formando los tendones, los ligamentos, que permitirán prácticamente unir a todas estas estructuras y mantenerlas en soporte, y que en el momento que ya estudiemos esto formará el aparato de locomoción. Entonces formará el músculo esquelético, pero también el músculo liso. Entonces esta parte del miotomas dará origen a células de músculo liso y del músculo cardíaco, como estudiaremos más adelante. Entonces la parte del dermatoma dará origen a toda la dermis, a todo el tejido celular subcutáneo que nosotros encontremos dentro del cuerpo, ya como un sistema de revestimiento completo, ¿verdad?
aquí vemos nosotros que dentro de lo que corresponde al surco se identifican otras estructuras. Estas otras estructuras estaremos conociendo como las crestas neurales. Estas crestas neurales son muy importantes en el desarrollo, que vamos a irlo estudiando conforme va descendiendo este proceso. Aquí el surco va aproximándose y va conformándose más, es lo que nosotros vemos en negro, y en un momento dado pues el surco se estará prácticamente constituyendo como un tal, ¿verdad? Entonces este surco ya construido como tal, prácticamente está conformando lo que nosotros conocemos como el encéfalo y toda la médula espinal. Entonces ahí vamos a tener nosotros como en la parte anterior o en la parte caudal se desarrollará todo el hemisferio cerebral, todo lo que es el cerebelo, todo lo que es el bulbo raquídeo y la formación de la médula espinal. Y estas estructuras que están acá en amarillo, vamos a ver nosotros que son parte de las crestas neurales. Un grupo de células migrarán para dar origen a lo que nosotros conocemos como los ganglios craneoespinales. Esos ganglios craneoespinales prácticamente son estructuras que nos permiten conectar muchas de las fibras del sistema nervioso central, formando aquí los ganglios sensoriales. Los ganglios sensoriales y también los ganglios motores, ¿verdad? En un momento dado. Entonces vamos a observar nosotros aquí que conectarán con el sistema nervioso periférico. Entonces todas estas crestas neurales darán origen a todas estas estructuras que son fundamentales. Aquí vemos cómo se van desplazando hacia la parte lateral. Otras crestas neurales pues darán origen a otras estructuras como la glándula suprarrenal, a otros componentes importantes dentro del organismo, cuando nosotros ya lo estudiemos en sus orígenes, cada uno de los tejidos que vamos a estudiar durante todo el curso. La notocorda. Entonces aquí vemos nosotros que el embrión empieza a plegarse, hay un proceso de plegamiento, lateral, donde los discos, los 3 discos germinales empiezan a aproximarse de sus extremos, están planos y empiezan a aproximarse a sus extremos de la línea central, formando un cilindro prácticamente, ¿verdad? Formando un cilindro. Y también vamos a ver un plegamiento cefalocaudal, donde la parte cefálica se prolonga y la parte caudal dando la forma de una letra C. Esto es prácticamente parte del plegamento que nosotros estamos viendo. El proceso de las somitas es importante para el cierre de la estructura de los cuerpos vertebrales. El tubo neural va a sellarse, va a formarse completamente, pero los cuerpos vertebrales tendrán que sellar también y proteger a la región del tubo neural. Si una somita no aparece en su tiempo, conforme el sistema está diseñado, que aparecen de forma cefalocaudal, si por algún motivo esta somita no se formara, el proceso seguirá formando las demás somitas, pero esta ya no podrá regresar y ya no se formará, si no se formó en su momento, generando ya algunos problemas de algunas patologías que vamos a ir estudiando, como es problemas de espina bífida o de meningocele, o problemas de anencefalia si los neurópodos polares no se cierran. Todos esos componentes son importantes que nosotros los vamos a estudiar, y esto está pasando en la 3ª semana de vida gestacional. Aquí prácticamente hasta este momento la señora empieza a sospechar prácticamente si está o no está embarazada. Es importante ir conociendo todas estas estructuras. La prolongación, aquí ya podemos ver en corte cómo se proyecta dentro de estos mismos neurópodos algunas vesículas que van a ser las vesículas cristaloides, que va a dar origen prácticamente al globo ocular. Entonces aquí podemos observarlo mejor, cómo las estructuras del globo ocular se empiezan a iniciar los procesos de formación dentro de esta estructura. Entonces esto prácticamente es lo que corresponde a la fecundación hasta la tercera semana de vida gestacional. Entonces es tiempo, entonces prácticamente estamos hablando del periodo preembrionario que lo constituye como tal. En la próxima clase empezaremos a hablar ya del embrión en sus primeras etapas y los primeros bosquejos de los órganos que empiezan a aparecer.
Entonces, por el momento, gracias y nos vemos en la próxima clase.